es una unidad eh, bastante, bastante extensa porque acá vamos a ver básicamente lo que son los vicios de la voluntad y los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Es decir, estos tres tipos o categorías de vicios, ¿sí? Los vicios de la voluntad, que son el error, el dolo y la violencia, y los vicios de los actos jurídicos. Lo que vamos a tratar es, durante la clase teórica de hoy, es desarrollar los vicios de la voluntad y durante la clase práctica de mañana vamos a desarrollar los vicios de los actos jurídicos. A ver, veamos un poco, comencemos con un panorama general de qué estamos hablando. Eh, ¿Recuerdan? Hemos visto cuando comenzamos la unidad número 10, hemos hablado de lo que son los hechos jurídicos, ¿sí? Esos acontecimientos susceptibles de producir efectos jurídicos y que pueden pertenecer al ámbito o a la categoría de la naturaleza, los hechos de la naturaleza, en donde no hay intervención del hombre, y los hechos humanos que pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Sí? Cuando hablábamos de los hechos voluntarios, son aquellos que reúnen los elementos internos de la voluntad, ¿sí? Y el elemento externo de la voluntad, que es la manifestación, el modo en que se exterioriza esa voluntad. ¿Sí? Cuando hemos desarrollado los elementos internos de la voluntad, vimos esos tres componentes que integran el elemento interno de la voluntad, que es el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Bien? Eh, ya voy a hacer un poco referencia a esto, pero cuando hablábamos de discernimiento, el discernimiento está o no está. Hay causas obstativas del discernimiento que hacen que el hecho no sea voluntario, y esto tiene que ver con los actos en donde la persona está privada de razón. Por ejemplo, una persona que se le ha suministrado algún tóxico que hace que esté privado de razón y por lo tanto su voluntad está afectada porque le falta el discernimiento, que es un elemento esencial para que se pueda hablar de un acto voluntario. ¿Bien? Ahora, entonces, el discernimiento no puede estar viciado. El discernimiento está o no está. Hay causas optativas del discernimiento. Lo que sí puede estar viciado es los otros dos componentes, que son la intención y la libertad. La intención va a aparecer viciada, afectada, tanto por el error como por el dolo. Mientras que la libertad, que es el otro componente, eh, de la voluntad, va a aparecer viciada y afectada cuando se vea el sujeto coaccionado a realizar determinado acto jurídico por el cual esa voluntad va a estar viciada. Estos son los vicios de la voluntad. Error, dolo y violencia. Error y dolo que afectan la intención, y la libertad, y la violencia que afecta la libertad. Luego, a renglón seguido, en esta misma unidad, vamos a ver lo que son los vicios de los actos jurídicos, en donde son afectaciones no de la voluntad, son situaciones que afectan no la voluntad de una de las partes. La voluntad se ha prestado tal cual el sujeto pretendía realizar esa voluntad, pretendía manifestarla. No está viciada la voluntad, sino que aquí lo que vamos a observar es que lo que está afectado es, de una manera sustancial y de una manera medular, es la buena fe del autor de la voluntad, digamos, ¿no? A punto tal que la víctima del vicio
¿no? Que son los tres que vamos a desarrollar y vamos a ver mañana, la lesión, la simulación y el fraude, puede plantear o bien la nulidad o bien un reajuste del acto jurídico. Estos son los vicios de los actos jurídicos en la medida en que son situaciones en que está gravemente afectada la buena fe de los autores o del autor del acto jurídico. Bueno, estos son los dos grandes temas que vamos a ver en esta unidad, en la unidad número 13. Ustedes van a poder encontrar el desarrollo eh, normativo de estos 6 vicios, ¿no? Los 3 vicios de la voluntad, los 3 vicios del acto jurídico, lo van a encontrar, por supuesto, dentro del libro primero, la parte general del Código Civil y Comercial, que ya hemos venido desarrollando tanto el título primero, el título segundo, el tercero, persona humana, persona jurídica, bienes, y ahora, cuando estamos hablando de la causa de la relación jurídica, dentro de lo que es la causa de la relación jurídica, es decir, los hechos y los actos jurídicos, vamos a ver dentro de ese título tanto los vicios de la voluntad como los vicios de los actos jurídicos. Ahí tienen especificado cada uno de los vicios donde está ubicado, donde el legislador ha ubicado metodológicamente estas 3 situaciones en cuanto a los vicios de la voluntad y las otras 3 en cuanto a los vicios de los actos jurídicos. Bueno, vamos a comenzar entonces por los vicios de la voluntad. Como he dicho, el hecho jurídico voluntario tiene estos 3 elementos internos: discernimiento, intención y libertad. Bueno, esto ya lo he mencionado, el discernimiento no está viciado. El discernimiento está o no está. Una persona que no tiene edad, según el Código Civil y Comercial, para realizar, no sé, un contrato de compraventa de un inmueble, es un hecho involuntario porque está afectado el discernimiento. La ley ahí presume que esa persona no tiene madurez para hacerlo, y por lo tanto ese hecho jurídico va a ser un hecho jurídico involuntario. Lo mismo para el caso de la falta de razón. Cuando una persona está afectada por el consumo de drogas o de alcohol, ese discernimiento se encuentra afectado, no está, y por lo tanto, perdón, no está, no es que está viciado, y por lo tanto el hecho jurídico no va a ser un hecho voluntario. Bien. En el caso de la intención y de la libertad, ahí sí vamos a observar que hay vicios que pueden afectar el acto jurídico y que pueden generar, bajo determinadas condiciones y bajo determinados presupuestos, no cualquier error, no cualquier dolo, bajo determinados presupuestos, puede generar que la víctima del error, pongámosle, puede plantear la nulidad del acto jurídico. Como lo vamos a ver también en la unidad número 14, la semana que viene, la última de las unidades. Este tipo de nulidades son nulidades relativas. ¿Qué significa esto? Que la tiene que pedir la persona afectada. En este sentido, el derecho es la medida del interés y por lo tanto, si la persona no lo reclama, bueno, el acto jurídico va a quedar eficaz. Ahora, la persona afectada por un error o por un error provocado, como es el dolo, va a poder reclamar la nulidad del acto jurídico, por cuanto, por ejemplo, ha tenido un conocimiento inexacto, ha fallado en cuanto a la persona con la cual, por ejemplo, quería contratar, ¿no? Lo que se llama error en persona, y por lo tanto va a poder generar un planteo de nulidad por encontrarse afectada ese elemento voluntario del hecho jurídico.
La libertad, lo mismo con el caso de la violencia física o moral, ¿no? Que son las dos modalidades que puede tener la violencia, ¿no? Es decir, como lo vamos a ver enseguida, una fuerza irresistible o bien casos de amenaza o intimidación que afectan ese tercer componente de la voluntad, que es condición necesaria para que exista un hecho jurídico voluntario. Bueno, comencemos con el primero. ¿De qué se trata cuando hablamos del error como vicio de la voluntad que afecta, este, que afecta la voluntad? A ver, ¿qué es el error? El error es, o incurre en error cuando alguien supone creer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero, ¿no? Es un conocimiento inexacto de la realidad, ¿no? La persona, cuando manifiesta su voluntad, pensaba que estaba actuando sobre la base de determinadas circunstancias cuando en realidad son otras. Pensaba que estaba comprando un inmueble bajo la creencia de que ahí podía habilitar, por ejemplo, no sé, un consultorio profesional para atender como médico, cuando en realidad ese edificio no permite un destino comercial, ¿no? Un destino profesional, sino que es un edificio destinado solamente para vivienda, ¿no? Es decir, cuando la persona va a declarar su voluntad, cuando va a manifestar su voluntad, está incursa en un error. ¿Mm? Cree algo que es verdadero cuando en realidad es falso, o hay algo falso cuando en realidad hay una creencia de lo falso, cuando en realidad es algo verdadero. Digamos, hay un conocimiento inexacto de la realidad, ¿no? Este conocimiento inexacto de la realidad, de manera general, estamos hablando, puede consistir o en un error de derecho o en un error de hecho. Ya vamos a ver ahora cuáles son los presupuestos y las condiciones para que un error pueda ser un vicio de la voluntad. No cualquier error, no cualquier conocimiento inexacto de la realidad puede constituirse como vicio de la voluntad. Esto tiene que quedar claro desde ya. El error como vicio de la voluntad tiene que tener ciertos requisitos para que puedan invocarse como un vicio de la voluntad y eventualmente plantearse la nulidad, ¿no?, del acto jurídico. Ahora, ¿qué pasa con el error de derecho? El error de derecho eh, no puede jamás invocarse como un vicio de la voluntad, ¿sí? El error de derecho tiene que ver con eh, el, digamos, un conocimiento inexacto de cuáles son las normas jurídicas aplicables, ¿no? O de si una norma jurídica está vigente o no, o de cuál es el alcance de una norma jurídica, ¿no? En la cuestión del error de derecho, bajo ningún punto de vista puede servir de excusa para invocarse como un vicio de la voluntad. Eventualmente y muy excepcionalmente, ¿no? Y esto está desarrollado en los fundamentos del Código Civil y Comercial, no en el mismo código. El mismo código establece en el artículo 8 el principio de la inexcusabilidad, salvo que la ley expresamente habilite que sea excusable, es decir, que alguien pueda escudarse, ¿cierto?, en el error de derecho, cosa que en principio no hay ninguna norma jurídica que así lo disponga. Pero sí, en los fundamentos los legisladores hablan de la posibilidad de que las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no?, vulnerables,
puedan eventualmente invocar un desconocimiento de lo que de lo que se conoce como las normas supletorias, no las imperativas, sino las normas supletorias, esas que integran el Código Civil para, sobre todo en materia contractual, para que rijan en caso de silencio de las partes, ¿no? Pero está planteado como una posibilidad absolutamente excepcional y yo creo que además en los argumentos de, 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 de esta afirmación que sostienen los legisladores está básicamente la idea de las cláusulas abusivas y algún otro tipo de, de normativas que pueda integrar un contrato en perjuicio, por ejemplo, de algún consumidor, ¿sí? Pero el error de derecho tiene que ser absolutamente, digamos, sacado de plano dentro de las posibilidades de invocarse con un vicio de la voluntad. Nadie puede plantear la nulidad de un acto jurídico, no, nadie puede plantear la nulidad de un contrato sobre la base de que la verdad que no sabía que el código disponía tal cosa, la verdad que no sabía digamos, que había que registrar el automóvil en el registro del automotor, no sabía que el automotor tiene un régimen jurídico de inscripción constitutiva, etcétera. Digamos, no hay posibilidad de invocar un error de derecho. Esto está en los artículos, estos que están mencionados aquí, sobre todo en el artículo 8, pero ya desde el artículo 4 y 5 del título preliminar, el Código anuncia categóricamente que las leyes son obligatorias para todos y se presumen conocidas por todos. Por supuesto que esto es una ficción, porque ni siquiera un doctor en Derecho, vamos a ir al máximo grado al que puede llegar un abogado, ¿no? Doctor en Derecho, tiene un doctorado en Derecho, ni siquiera un doctor en Derecho tiene en su cabeza el conocimiento de todo el universo jurídico, es imposible eso. Pero, por una cuestión de seguridad jurídica, la ley presume que todos la conocen, porque si no la vida sería insoportablemente este, imposible, ¿no? La convivencia sería imposible si uno pudiera excusarse de que, bueno, no, la verdad que no sabía que no podía apedrearle el auto al vecino. La verdad que no sabía que no podía interceptarle la correspondencia y abrirla. Bueno, no se puede invocar el error de derecho y mucho menos como vicio de la voluntad con la pretensión de anular, por ejemplo, un contrato o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, entramos que ya empezamos a reducir el margen de posibilidades del error. El error de derecho no, vamos al error de hecho. Ya vamos a ver que no cualquier error de hecho puede servir de base para una acción de nulidad que tenga como sustento ese error como vicio de la voluntad. Pero el error de hecho es aquel que recae sobre las circunstancias fácticas, sobre lo fáctico, sobre los hechos, sobre la identidad de las personas, sobre si tiene 16 o 19 años, sobre si está casado o no está casado, sobre si la cosa sirve para tal fin o no, circunstancias, objetos, causas, aptitudes especiales o de la persona o de las cosas. Esas circunstancias fácticas son aquellas sobre las cuales yo puedo fallar, ¿no? En este conocimiento inexacto de la realidad, y vamos a ver cuáles van a servir de base para configurar un vicio de la voluntad. Eh, Perdón, un segundo. A ver, a ver. Bueno, hay dos categorías de errores de hecho. Estamos dentro, ahora ya estamos dentro del universo de los errores de hecho.
hay dos categorías de errores de hecho, el esencial y el accidental, o también llamado incidental. El esencial, que es la clave, la llave de bóveda, digamos, para abrir el error como vicio de la voluntad, es aquel que incide en los elementos fundamentales del acto. Tan es así que, de haber sabido yo que las cosas eran así, no hubiese realizado el acto jurídico. Por ejemplo, el error sobre la identidad de la persona en los contratos intuitae personae. O sea, en donde en donde la identidad de la persona es la determinante para celebrar el acto jurídico. ¿Sí? Eh, yo quiero, yo quiero que el cuadro me lo pinte el pintor fulano de tal, no cualquier pintor. Entonces, si hubo un error sobre la identidad de la persona en ese tipo de contrato en donde realmente es importante la persona, recae ese error sobre uno de los elementos fundamentales del acto. Y ahí sí va a poder generarse un planteo de nulidad. En cambio, cuando se trata de errores accidentales o incidentales, es decir, aquellos que inciden en elementos secundarios del acto, aquellos sobre los cuales igual yo hubiera podido celebrar el acto jurídico sin afectación alguna, es un error que queda descartado como posibilidad de configurar un vicio de la voluntad. Y el ejemplo, a contrario sensu de lo que acabo de decir en el caso de los esenciales, son cuando el error sobre la identidad de la persona recae en aquellos contratos donde la identidad de la persona no es esencial, no es esencia, no es esencial. ¿Ah? Es decir, contrato de compraventa. No importa la persona que me vende el auto, yo quiero el auto, ¿sí? Entonces, el error, el eventual error sobre quién me vendió el auto, no constituye un error de hecho esencial, constituye un error de hecho accidental o incidental, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial acerca de cuáles son los presupuestos legales para que constituya vicio de la voluntad? Habiendo visto estas clasificaciones, error de hecho, error esencial, error accidental, veamos lo que dice la letra del código, que es lo que importa. ¿Sí? Dice el 265 y el 266. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Entonces, acá queda descartado tanto el error de derecho como el error de hecho accidental o incidental, ¿sí? Porque el único que causa la nulidad del acto por ser un vicio de la voluntad es el error de hecho esencial. Y a renglón seguido, en el segundo párrafo, agrega un segundo requisito, digamos, que tiene que ver con, bueno, darle cierta seguridad a las operaciones, porque tampoco es cuestión de que yo me ande equivocando a cada rato porque soy un sopenco, digamos, porque soy una persona bastante que se toma bastante a la ligera a la hora de hacer las operaciones y no tomo ninguna previsión a vida y por haber, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exige como segunda medida el Código Civil y Comercial? Que si el acto es bilateral o unilateral recepticio, ¿sí? Ya voy a hacer alguna mención a esto, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Debe ser además reconocible por el destinatario para causar la nulidad.
¿no? Ustedes han visto en los actos jurídicos la clasificación de unilaterales y bilaterales, ¿no? Bilaterales es cuando es necesario para que se configure el acto jurídico la confluencia de dos o más voluntades, ¿no? Mientras que el unilateral es que el que con una sola voluntad se queda plenamente configurada, ¿bien? Y a su vez dentro de los unilaterales está esta salvedad de las declaraciones unilaterales recepticias, que son aquellas que van dirigidas a una persona. ¿Sí? Van dirigidas a una persona. Eh, eh, Como por ejemplo, claramente, qué sé yo, la cuestión del reconocimiento de una deuda. Es una declaración, es un acto jurídico unilateral, porque el reconocimiento de una deuda lo hace una sola persona, pero va dirigida, por eso es recepticio, va dirigida ¿a quién? Al acreedor, ¿sí? En cambio, hay otros actos unilaterales que quedan plenamente configurados desde el momento en que se lo emiten, como por ejemplo el testamento hológrafo. El testamento es un acto jurídico unilateral que, con solamente cumplir esos requisitos formales de que sea manuscrito, tenga la fecha, etcétera, la firma de la persona, listo, ya está configurado, ¿no? No hay una necesidad de que sea recepcionado por alguien, porque además eso va a ser eventualmente, además, recepcionado después de la muerte de la persona. Ahora, en estos casos, dice, el error tiene que ser reconocible para causar la nulidad. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. Eh, ¿Qué significa que el error sea reconocible? Que la persona que está del otro lado, ya sea en un acto bilateral o unilateral recepticio, haya podido advertir con una debida previsión, no que haya advertido, porque ahí ya inclusive podemos entrar en el terreno del dolo, de una, de una, de un pillo que se da cuenta de que omitiendo cierta información provoca el error en el otro, ¿no es cierto? Eso ya es un tipo de dolo negativo. Acá es tener en cuenta la naturaleza del acto, las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar, quizás el profesional que está del otro lado y que debió haberse dado cuenta que la otra persona estaba incurriendo en un error, se estaba llevando una camioneta que en realidad no le va a servir mucho para el uso que le va a dar, ¿no? Eh, ya voy a comentar un caso sobre esto, digamos, ¿no? Sobre esto, que tiene que ver con una cuestión de error de hecho esencial también. Eh, el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer. No está exigiendo que efectivamente la otra persona lo haya conocido. Lo pudo conocer. Eh, salió en el año 2018, 2017, 2018, un modelo de camioneta, un modelo de camioneta que fue solamente ese año porque se dieron cuenta de lo que generaba y allá al año siguiente cambiaron el diseño de la camioneta, pero era una camioneta que generaba una, una suerte venía con un sistema que se llama DPF, que es de purificación de los gases que emite el vehículo cuando anda, ¿no? Eso es un componente, digamos, de cuidado del medio ambiente, pero con el problema estaba de manera abstracta, pero estaba explicado en el manual que generaba cierta incomodidad, digamos, para el que conducía ese vehículo. ¿Por qué? Porque en la práctica exigía que cada tanto,
con bastante frecuencia, ¿no? Con bastante frecuencia, la persona que conducía el vehículo tuviera que andar a determinada velocidad, ¿no? Para generar esa purificación que exigía la camioneta cuando se le prendía una lucecita. Y la verdad que era bastante incómodo, ¿no? Bastante molesto, ¿no? Era como una camioneta caprichosa, era bastante demandante, ¿no? Para el usuario. ¿Tenía una falla? No, no tenía ninguna falla, no era una falla, pero sí a la hora de brindarse la información sobre esa circunstancia, sobre ese objeto que se estaba contratando, vamos a decir eh, que el consumidor o el usuario había caído en un error sobre el objeto, porque no era exactamente lo que él se imaginaba que iba a tener, ¿no? Si bien estaba explicado de una manera muy abstracta, en el día a día era bastante tedioso poner en funcionamiento ese sistema. ¿Bien? Ahora, ese error, aunque haya estado mínimamente explicado, era un error absolutamente reconocible por parte del proveedor de servicio porque cuando estamos del lado del proveedor de servicio, la ley exige, ¿no? Un mayor conocimiento de las cosas y por lo tanto una información mucho más precisa y detallada de lo que se puede dar en 2 o 3 renglones en un manual de usuarios, ¿se entiende? Entonces, cuando del otro lado de la operación, cuando del otro lado del acto jurídico nos encontramos con un profesional, ¿no? Como puede ser una concesionaria o una fábrica de automóviles, la vara de reconocibilidad del error es mucho mayor que si nos encontramos con la abuelita de 80 años que vende un vehículo, digamos, ¿entienden? Entonces, a eso se refiere la cuestión del error reconocible, que además tiene por objeto, como dije, eh, dar cierta seguridad en las operaciones transaccionales, porque si no, no eh, cualquier persona incurre permanentemente en errores y si ese error no es, según la naturaleza del acto, según las circunstancias de la persona, reconocible, no va a poder plantearse la nulidad. Va a ser un error producto de la propia torpeza, quizás, de la persona que incurre en error, pero no va a ser un error que se pueda plantear la nulidad. Ahora, ojo, ¿no? Acá estamos hablando del error en donde eh, el contexto ha llevado que la persona falle en ese conocimiento de la realidad. No estamos hablando de un error provocado de manera maliciosa por la otra parte o por un tercero, porque entonces ya no hablamos del error como vicio de la voluntad, sino del dolo, que es lo que vamos a ver enseguida. Y el 267 hace una enumeración de 5 supuestos de error esencial, donde la ley dice constituye error esencial y habla de lo que se llama el error en la naturaleza del acto, ¿no? O sea, quien presta algo a quien entiende que se lo están regalando, ¿no? Quien compra algo y la otra parte piensa no sé, que lo está prestando, es decir, hay un error en la naturaleza del acto, en ese intercambio de prestaciones recae el error, no en el encuadramiento legal, porque eso sería un error de derecho, sino en la naturaleza del acto desde el punto de vista de las prestaciones que se intercambian, ¿no? Error sobre el objeto. Quien cree comprar 100 hectáreas de campo cuando está comprando 50 hectáreas de campo, ¿no? Esto puede generar dificultades cuando se compra un terreno a través de un boleto de compraventa, por ejemplo, ¿no? En territorios que no están, digamos, determinados claramente con un plano, etcétera.
Error en la sustancia, ¿no? Quien cree comprar, no sé, una joya fabricada con oro cuando está comprando un metal dorado inferior. Error en la causa, ¿m? Quien compra un departamento para habilitar un consultorio profesional donde no puede habilitarse más que para vivienda. El tema de la causa hemos hablado cuando lo expusimos, cuando expusimos los elementos de los actos jurídicos. Se acordarán: sujeto, objeto, causa y forma. La causa puede ser la causa, estamos hablando de causa fin, por supuesto, y puede ser objetiva o subjetiva, ¿no? La causa fin objetiva, que es la que surge del propio acto jurídico en cuestión. Toda compraventa tiene la misma causa fin objetiva, que es el intercambio de esas prestaciones, de adquirir una cosa a cambio de un dinero, mientras que la causa fin subjetiva tiene que ver con las motivaciones personales de las partes, que si se exteriorizan y quedan plasmadas, forman parte del elemento del acto jurídico. Y finalmente el quinto error, que es el error en la persona, cuando la persona sea relevante para la celebración del acto. No es lo mismo un contrato de trabajo, donde la persona es relevante para la celebración del acto, que un contrato de compraventa, cuando en realidad lo que me importa es el objeto que voy a adquirir, no la persona que me está vendiendo, ¿cierto? Esto es una especie de desglose de lo que es esto. El 267, fíjense, el error de hecho esencial es esencial cuando recae sobre dos puntos: la naturaleza del acto, ¿sí? Un bien o un hecho diverso de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad. Acá se equivoca el código, no es calidad, porque calidad ya habla en el tercer inciso, sino que quiere decir cantidad, ¿no? Cantidad, extensión o suma diversa a la querida, ¿no? El tipo creía que se estaba comprando 100 hectáreas y en realidad compró 50. Hay un error, de hecho, esencial. La calidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común a las circunstancias del caso. Este inciso es el caso de la camioneta que acabo de mencionar, ¿no? La camioneta, yo no me la compro para que este, el viernes, más allá de que no sea legalmente un defecto lo que tenía, pero no me la compro para que el viernes se me prenda la lamparita y yo tenga que salir a pasear a 60 kilómetros por hora para purificar el caño de escape, ¿sí? Hay una afectación ahí, hay un error esencial sobre la cualidad sustancial del bien, ¿no? Bueno, los motivos personales y finalmente la persona con la que se celebró el acto. Esto que está acá, artículo 267 del Código Civil y Comercial, es este desglose que he hecho acá en este apartado, ¿no? Error en la naturaleza, error sobre el objeto, error en la sustancia, error en la causa y error en la persona. Denme un segundo que estoy admitiendo. Bueno, error en la naturaleza del acto: hay una parte que cree que está donando y hay otra parte que cree que está vendiendo. ¿Mm? Eh, Como los contratos, esto ya lo van a ver en materia contractual, ¿no? Eh, Esto puede ser muy común en materia de contratos, sobre todo en contratos complejos, ¿no? Ustedes en materia contractual tienen los contratos típicos. ¿Qué son los contratos típicos? Son los que están regulados en el código, ¿no? El contrato de compraventa, el contrato de locación de servicio, ¿no? El contrato de fideicomiso, etcétera.
¿no? Ahora, en el ámbito contractual campea, reina, rige la autonomía de la voluntad, ¿no? Las partes se pueden sentar y hacer lo que quieran en la medida en que el objeto del contrato no esté prohibido por la ley, no sea contrario a a la moral social media de la sociedad argentina en este momento de la historia, este, etcétera, ¿sí? Entonces, en esa declaración de la voluntad que pueden plasmar y escribir en un escrito, pueden hacer y decir lo que quieran, digamos, y puede haber errores sustanciales en esas declaraciones en donde haga que una parte crea que tal cosa y la otra, digamos, ¿no? Y yo he visto, la verdad, redacciones de contrato de una oscuridad bastante asombrosa que no se sabe qué es lo que han hecho las partes, ¿bien? Ahí se pueden presentar verdaderamente errores esenciales sobre la naturaleza del acto. Uno pensaba que hacía una cosa y el otro pensaba otra. Básicamente está muy conectado con la causa fin de las operaciones, ¿no? Con ese intercambio de prestaciones y la finalidad que habían tenido las partes en vista para celebrar ese acto. Bueno, eh, hay una regla en el 269 que tiene que ver con la subsistencia del acto, que esto lo van a ver mucho también a lo largo de de distintas partes del Código Civil y Comercial, en donde a lo que se propende es a la conservación de los actos jurídicos en la medida de lo posible, ¿no? Y este principio tiene una aplicación concreta acá que tiene que ver con esto de la subsistencia del acto. La parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarla con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Es decir, es subsanar el error, básicamente, y por lo tanto habrá que reajustar esa prestación que entendía, que entendió, creyó entender la otra parte. Bueno, pasamos al segundo vicio de la voluntad, que es el dolo. En el primer vicio hemos visto el error que afecta a la intención, ¿sí? La intención, lo que la parte pretendía, lo que la parte se proponía, hubo un yerro sobre esos elementos esenciales del acto jurídico, y ese yerro fue, digamos, en virtud del contexto, en virtud de las circunstancias, no fue un error provocado por nadie, porque cuando hay un error provocado, cuando, cuando, cuando alguien actuó, que ya vamos a ver, puede ser la parte o puede ser un tercero, provocó de manera maliciosa ese error, estamos frente al dolo, ¿sí? Y dentro del dolo, perdón, eh, dentro del dolo tenemos, bueno, algunas clasificaciones, podemos ver el dolo positivo y el dolo negativo, esto se los mencioné también recién. El dolo positivo sería cuando hay una acción, una conducta deliberada, maniobras o ardides destinados a ocultarle a la víctima, ¿no?, el real estado de las cosas. Y el negativo es cuando hay una omisión. Esto es verdaderamente muy difícil de probar, ¿no? Pero hay una omisión reticente. ¿Mm? En todo caso, lo que eventualmente puede hacer la parte que plantea la nulidad es invocar el dolo como vicio de la voluntad y en subsidio el error, ¿no? Porque lo que no entra como dolo negativo puede entrar claramente como error, ¿no? Pero es una omisión reticente. ¿Mm? El tipo deliberadamente ocultó brindarle información. Yo creo que, por ejemplo, con lo de la camioneta esa que mencionaba recién, es algo que estaba rayano, ¿no?, en el límite del dolo,
este, aunque estuviera brevemente explicada, la manera de explicar esa dificultad que tenía la camioneta, no dificultad, digamos, ese exceso de conducta que exigía de parte del consumidor, eh, estaba metido en medio de un manual y no estaba muy bien explicado, vamos a decir la verdad, ¿sí? Entonces, se puede considerar que es como una especie de omisión reticente, ¿no? Es decir, tipo que tiene que brindar información, no la brinda, se la guarda, se la queda y lo hace ¿para qué? Para provocar en el otro el error, ¿no? El bien que le está vendiendo es una maravilla, no tiene ningún tipo de dificultad, ¿no? Bueno, acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Fíjense que el 271, cuando habla del dolo como vicio de la voluntad, habla tanto de la acción como de la omisión, ¿m? Es decir, del dolo positivo como del dolo negativo, ¿no? La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Siempre que hablamos de los vicios de la voluntad, ¿sí? Siempre que hablamos de los vicios de la voluntad, tanto del error, como del dolo, como de la violencia, estamos hablando de situaciones que, de haberse configurado sin el vicio en cuestión, la persona no habría realizado el acto. ¿Sí? Si no había violencia, no habría realizado el acto. Si no estaba esa acción, esa maquinación, la persona no habría realizado el acto. En el caso del error, si no estaba ese conocimiento inexacto de la realidad, la persona no habría realizado el acto. Es decir, el vicio es un móvil determinante de la voluntad. ¿Mm? Eh, eh, el error, el dolo, la violencia me ha llevado a realizar un acto jurídico que si no tuviera esos vicios, yo no lo hubiera realizado. ¿Mm? Los tres vicios de la voluntad tienen esa característica. ¿Mm? Eh, bueno, acá también tienen una clasificación que tiene la misma similitud con el error, ¿no? El dolo esencial y el dolo incidental. El dolo esencial es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, si es determinante de la voluntad, si causa un daño importante y cuando no ha habido dolo por ambas partes. Acá, bueno, acá lo vamos a desglosar un poco, pero son los cuatro componentes del dolo esencial. ¿Mm? Mientras que el dolo incidental es aquel que no es determinante de la voluntad, no afecta la validez del acto. ¿Mm? Ojo, puede dar lugar a alguna reparación de daños y perjuicios el dolo incidental, ¿sí? Este, pero no va a provocar la nulidad del acto jurídico, ¿sí? Si se le ha ocultado algún componente eh, secundario del bien, que de todas formas yo igual lo hubiera comprado, por ejemplo, este, no va a generar la posibilidad de anular el acto jurídico, de devolver la cosa, pero sí puede dar lugar a una reparación de daños y perjuicios. Está bien, la camioneta no es la que yo esperaba, pero este, voy a reclamar no la nulidad del acto jurídico, pero sí una indemnización de los daños ocasionados, ¿no? Esto a tenerlo en cuenta, porque acá lo que estamos viendo es si se configura o no como vicio de la voluntad y por lo tanto si tiene la potencialidad de plantear la nulidad del acto jurídico. El autor del dolo, de esa maquinación, de ese ardid
de ese engaño provocado puede ser o, o una de las partes o un tercero. ¿Mm? Pensemos, por ejemplo, en una inmobiliaria que hace esta intermediación, ¿no?, en los contratos de alquiler. Las partes de la relación jurídica de la locación no va a ser la inmobiliaria. La parte va a ser el locatario, Juanito, y el propietario, Pepito. Ahora hay un tercero que interviene en el acto jurídico, que es la inmobiliaria, que, por ejemplo, ¿no? Este, ha omitido información, ¿no? Ha hecho esa omisión reticente para que yo no me entere que, por ejemplo, no sé, el reglamento de propiedad horizontal prohíbe que se puedan abrir consultorios profesionales en el edificio. ¿Sí? Entonces yo cuando ya entro y me desayuno con que solamente los inmuebles son para vivienda. No, no puedo habilitar ahí un consultorio profesional. Bueno, ese dolo realizado, desplegado por un tercero, va a dar lugar a una acción de nulidad. No importa que no haya venido de la parte, vino de un tercero y fue un dolo esencial. Es decir, provocó, fue determinante de la voluntad. ¿No? A eso se refiere con el carácter esencial del dolo. Bueno, y acá está enumerado estos cuatro requisitos, estos cuatro presupuestos para que el dolo se configure como vicio de la voluntad. Que sea grave, ¿no? O sea, que la astucia sea lo suficientemente idónea como para provocar un engaño y determinar la voluntad, determinar la acción. Porque en las operaciones comerciales, en el comercio en general, encontramos esa especie de picardía, ¿no? Del vendedor que, bueno, trata de vender el traje, trata de vender el auto y lo infla un poco y eso es absolutamente lícito y legítimo. No cualquier ardid, no cualquier astucia tiene la idoneidad como para provocar esa determinación de la voluntad. Si el vendedor de los botines me dice que si yo me compro esos botines voy a jugar como Cristiano Ronaldo y de pronto me voy a jugar el sábado con esos botines que me compré creyendo que yo voy a ser Cristiano Ronaldo y resulta que no, que soy el mismo desastre de todos los sábados, bueno, esa mentira que me dijo el vendedor no es un ardid que haya tenido la idoneidad para provocar un engaño. Es decir, el engaño me lo habré provocado yo solo, ¿no? Pero bueno, y se trata de una especie de gradación, ¿no? Que nos podemos llegar a encontrar con ciertos grises en donde habrá que ver en qué punto empieza a configurar una astucia idónea para provocar un engaño de una entidad tal que provoque la nulidad del acto. Bueno, lo otro está, está bastante bien explicado, ¿no? Me detengo en esto, que haya provocado un daño importante, es lo que yo decía también recién. No basta un perjuicio nimio. En este último caso se podrá reclamar una indemnización, no la nulidad. ¿Sí? Es decir, si, si como consecuencia de la celebración del acto jurídico el daño que se produce en definitiva es insignificante, ¿no? Resulta que, no sé, las luces del auto no son tan hermosas y brillantes como dice como dice el, el manual,
o lo que fuera, bueno, está bien, no vamos a nulificar toda la operación de compraventa, pero sí podrá dar lugar a reclamar una indemnización, ¿sí? Y también es necesario y presupuesto que no exista dolo de ambas partes. ¿Mm? Es decir, si se comprobara en un proceso judicial que ambas partes actuaron dolosamente, ninguna de las dos tiene derecho a exigir nada, porque hay una regla general que dice que quien juega sucio no tiene derecho a exigir el juego limpio. Es rara esta frase, pero bueno, habrá que ver las circunstancias concretas, ¿no? Y habrá que ver la entidad del dolo de ambas partes. Porque para que esto funcione, tenemos que estar ante dos acciones dolosas de la misma magnitud, de la misma entidad, de la misma secuela de daño importante, de la misma gravedad, de que ambos fueran determinantes de la acción, etc. Bueno, los efectos que produce el dolo como vicio de la voluntad es tanto la nulidad como la reparación del daño causado. Es una acción de responsabilidad civil reparatoria, además de la nulidad. Además de la nulidad. La nulidad es una sanción del ordenamiento jurídico que vuelve las cosas al estado anterior a como sucedieron o como estaban antes de que las partes se hayan prestado su voluntad, digamos, antes que las partes hayan hecho la declaración de la voluntad, ¿no? Esta sanción del ordenamiento jurídico lo vamos a ver en la unidad que viene cuando veamos la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos. Bueno, y finalmente la violencia como vicio de la voluntad. Hasta ahí estamos. Eh, Se me tildó acá. ¿Estoy, estoy siendo escuchado o no? Ah, bien, perfecto. Pensé que se me había tildado. Ok, bueno, vamos al último vicio de la voluntad, la violencia. Esta es como más clara, más patente, más evidente, sobre todo la violencia en su modalidad de fuerza irresistible, eh, quizás la que pueda llegar a admitir alguna graduación es la cuestión de la intimidación, de la amenaza, pero no puedo avanzar, esperen, ahí está. Bueno, cuando hablamos de violencia como vicio de la voluntad, estamos hablando de coerción, no la coerción legal del ordenamiento jurídico, ¿no? Recuerden que el Estado, ¿no? Esto lo habrán visto desde el cursillo de ingreso en adelante en un montón de materias. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? De hecho, el derecho, una de las características del derecho es la posibilidad de coerción, ¿no? De imponer coercitivamente conductas y comportamientos. Entonces, cuando acá hablamos de coerción, hablamos de violencia, de la violencia como vicio de la voluntad, de coerciones ilegales, ¿cierto? Tiene dos aspectos, dos dimensiones o dos modalidades, la física o la moral, y que es aquella ejercida sobre una persona para obligarla a realizar un acto, y por eso mismo es un vicio de la voluntad. La persona no quiere hacer eso, es lo mismo que sucede con el error, con el dolo y con la violencia. La persona no quiere hacer eso, ¿m? Por distintas razones. En un caso, porque las circunstancias lo llevaron
a un conocimiento esencialmente inexacto de la realidad, pensaba que estaba haciendo una compraventa y estaba haciendo una donación, ¿sí? Pensaba que estaba pagando ese precio por 100 hectáreas del campo cuando en realidad estaba comprando 50. Y el dolo, que es el error provocado, y la violencia, que ya es la fuerza física o moral. En todos los casos la voluntad está viciada. Y en todos los casos el vicio de la voluntad da lugar a una nulidad relativa. ¿Nulidad relativa en qué sentido? En que la única que puede venir a pedir la, la nulidad del acto jurídico es la parte afectada. Esto ya lo vamos a ver en la unidad siguiente. Entonces tiene estas dos modalidades, la violencia física, que es la fuerza irresistible, y la violencia moral, que es la intimidación o las amenazas. Eh, la fuerza e intimidación, dice el artículo 276, la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente, que no se pueden contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. ¿Sí? Entonces, la violencia en sus dos modalidades se cierne sobre la libertad de la persona, la afectan a esa libertad de la persona, y esa persona, temerosa de que va a sufrir un mal grave o inminente, su persona o sus allegados o cualquier persona, ¿sí? Este, por eso dice que no se pueden contrarrestar, ya sea en la persona o en los bienes de la parte o de un tercero. ¿Mm? Esto fue corregido con relación al Código Viejo, porque el Código Viejo solamente hablaba de cuando las amenazas o la violencia recaían sobre la parte o sobre su grupo familiar primario, digamos, ¿no? Amenazas, no sé, extorsivas, ¿no es cierto?, sobre el cónyuge. Entonces la doctrina decía, por qué esa especie de individualismo tan cerrado, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede pensar que alguien este, puede verse intimidado o forzado a realizar un acto jurídico cuando la amenaza recae sobre un amigo, ¿m? Sobre una pareja o sobre un tercero cualquiera, a quien yo no, por simples razones de humanidad, no quiero que le caiga una amenaza sobre esa persona? Bueno, también puedo verme sometido a esa situación cuando la amenaza recae sobre un tercero. La relevancia de las amenazas deben ser juzgadas teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Está claro que, vuelvo a repetir, que cuando hablamos de estas dos modalidades de coerción, ¿no?, la física y la moral, cuando hablamos, por ejemplo, de amenaza, que es la coerción moral, ¿no? Si no haces tal cosa, te va a pasar esto. Esa amenaza tiene que ser ilegal, ¿no? Estamos hablando de coerciones ilegales. La amenaza de iniciar acciones judiciales no es una amenaza ilegal, es una intimación absolutamente legal. ¿Mm? Yo alguna vez tenía un cliente que cada vez que le llegaba un telegrama laboral, eh, quería iniciarle acciones, se sentía amenazado. Quería iniciarle acciones judiciales a la persona que le había mandado el telegrama. No, eso no es ninguna amenaza, digamos. La persona ejerce su derecho a través de una misiva, y eso está dentro del ordenamiento jurídico. Después un tribunal de justicia dirá
si corresponde o no tal derecho. ¿Mm? Pero acá estamos hablando de situaciones de amenazas ilegales, de coerciones ilegales. Eh, lo mismo que dijimos con respecto al dolo. ¿Sí? El autor puede ser tanto una de las partes como un tercero. Da igual, porque lo que importa aquí no es quién provoca la violencia, sino qué es lo que provoca la violencia. Lo mismo con el dolo. Lo que importa no es tanto o no es solamente quién realiza eh, ese ardid malicioso. Es una tautología, ese ardid, ¿no? esa conducta maliciosa, sino qué es lo que provoca eso. ¿Qué es lo que provoca? Provoca que una persona realiza, presta su voluntad para algo que no lo quería hacer, absolutamente no lo quería hacer. ¿Sí? Entonces, la amenaza puede venir tanto de parte del acto, de las partes, perdón, o de un tercero. ¿No? Si el que ejerció violencia para que fulano de tal se case con fulana de tal, no fue el contrayente, sino un tercero, no sé, el padre, por ejemplo, ¿no? Eso es un acto jurídico que puede ser susceptible de nulidad en la medida en que se pruebe esa violencia, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad por los daños causados? Bueno, el autor debe reparar los daños y acá aclara que hay una solidaridad. Esto de la solidaridad es algo que lo van a ver en Derecho Civil 2 o Derecho Privado 2, obligaciones, que tiene que ver con que cualquiera de los deudores puede responder por la totalidad de la deuda. Eso tiene que ver con las obligaciones solidarias. Responden solidariamente la parte que al tiempo de la celebración del acto tuvo conocimiento de la fuerza irresistible o de las amenazas del tercero, ¿no? Es decir, tanto el tercero como la parte responden por los daños provocados, por los daños ocasionados, si es que ambos, es decir, tanto el tercero que desplegó la violencia como la parte que tenía conocimiento de eso, este, va a ser responsable solidariamente. Bueno, hasta acá llegamos con los vicios de la voluntad. Es un tema denso, pero es muy importante, digamos, troncal dentro del derecho, así que les recomiendo que lean muy bien la bibliografía sobre el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mañana nos vemos en comisión, ¿sí? La comisión 4 conmigo a la noche, la comisión 2 y 3 con la doctora Marcó. Este, y bueno, el sábado se levantan temprano, se toman un buen café, este, se cepillan los dientes y hacen el examen de Derecho Privado, parte general. Eh, el examen es a las 8 de la mañana, ya dije, ¿no? El Power de la unidad 11 no lo subí, no está subido. Si no está subido, ahora mismo lo veo, ¿sí? Ok, bueno, los dejo, nos vemos mañana, comisión 4. Cualquier duda que tengan me escriben al aula virtual. Que tengan muy buenas noches. Chau, chau.